Carla, muchas gracias. Estamos con el economista, licenciado Gabriel Friedrich. Buenos días, Gabriel. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias Bien. por venir. No, al contrario, gracias a usted. Gabriel, se conocieron los números de la inflación, menos del 4%. ¿Cuál es el análisis que haces vos acerca de esto y de la situación actual del país? Bueno, hay un aspecto importante que tiene que ver con... Hay una política por parte del gobierno muy marcada de bajar la inflación, de ir a un proceso de desinflación. Hay distintos componentes dentro de la inflación, por supuesto, pero la base sobre la cual nosotros veníamos con un proceso de inflación creciente los últimos años tiene que ver con esto del déficit fiscal y el financiamiento del déficit fiscal a partir de la emisión monetaria, que es lo que te genera, digamos, una masa de dinero, y eso es lo que te genera una presión sobre los precios. Bueno, todo este encuadre de la situación fiscal del país, que estamos con superávit, tanto primario como financiero, en la mayoría de los meses que asumió el presidente Milei, va encuadrando el proceso inflacionario para que vaya reduciéndose, y es como una línea muy marcada, muy dogmática, te diría, respecto de cuál va a ser esa política económica que va a seguir el gobierno. Este proceso está en el eje principal del gobierno, la situación fiscal y la situación inflacionaria. Con todo este ajuste se logró esto que el objetivo que era del gobierno, pero el poder adquisitivo de las personas cayó mucho. Sí, es así. La realidad es que en marzo fue la caída más importante dentro de lo que es el índice salarial que lleva INDEC, que fue prácticamente del 22% en términos reales siempre. A partir de marzo hasta junio aproximadamente, siguió cayendo, pero en menor medida. Es como que empezó a recuperar, pero siguió cayendo. O sea, fue desacelerándose esa caída hasta que llegó aproximadamente al 15%, y en julio volvió a caer otra vez al 16%. Esto quiere decir que sí, que los salarios están siendo parte de este proceso de ajuste. De hecho, gran parte de la política fiscal está basada en un proceso de ajuste a nivel de ingresos de la gente, sin ninguna duda. Y dentro de eso tenés distintos componentes, porque vos tenés el sector privado, cayó un 8%, y el sector público siempre registrado cayó cerca de un 25%. O sea que el ajuste está haciendo en la masa salarial, sí, pero en distintas proporciones a nivel de las caídas. Eso claramente te impacta en el consumo, y la proporción del consumo dentro de lo que es el PBI argentino es aproximadamente un 70%. O sea, las perspectivas de crecimiento del país en términos de la caída del salario o de los ingresos de la gente en términos reales, sí va a condicionar el crecimiento. Bien. Las tarifas de servicio también en Tucumán, bueno, son las que están liderando los claro, aumentos. eso dentro del componente, bueno, el IPC se mide a nivel nacional, también tenés a nivel regional, pero el impacto fuerte de la última medición fue todo lo que es la parte de servicio, alquileres, etcétera, que fue casi el doble de la inflación registrada, fue prácticamente un poco más del 7%. Y lo que sí denota el tema de la caída en términos del consumo es que vos tuviste la inflación de lo que es alimentos y bebidas cerca del 2,3%. O sea, que ahí vas viendo cómo lo que tiene que ver con consumo y la disponibilidad de la gente en términos de ingresos para poder consumir va impactando en esto de que es parte del ajuste, sin ninguna duda. ¿Qué pasa si el consumo va disminuyendo, el crecimiento del país, cómo va a seguir? Bueno, los países, digamos, cuando uno ve los países por qué crecen, siempre hay componentes comunes, ¿no? Uno lo desagrega al Producto Bruto en términos de consumo privado, el gasto público, la inversión, las exportaciones, y resta lo que son las importaciones. La apuesta fuerte del gobierno está
en tratar de recuperar el consumo por el lado del crédito. Que no había. Que no había porque todo el sector privado, todo el sector bancario estaba financiando el Estado hasta hace unos meses atrás. Entonces, toda esa masa de dinero que vaya a financiar, de hecho, el crédito en septiembre, el crédito al sector privado creció un 6%. O sea, hay un motorcito ahí que va a contribuir al crecimiento. En parte tiene que ver con las exportaciones, en parte ya te lo explico por qué. Sí. Y la apuesta fuerte tiene que ver con las inversiones. O sea, las expectativas de que lleguen inversiones al país o que los mismos residentes inviertan por las expectativas, las perspectivas a futuro de los cambios que se están haciendo que de alguna manera vayan corrigiendo las distorsiones que tiene la economía argentina. Te decía en parte porque otra parte del modelo y de este proceso tiene que ver con un atraso cambiario, digamos. Para cuidar, es lo que te decía al principio, para cuidar la inflación, el gobierno evita ir devaluando y eso va atrasando el tipo de cambio y va generando menos competitividad al país. Eso tiene un límite. Si uno dice cuáles son los talones de Aquiles que uno ve en este proceso, tiene que ver con el atraso del tipo de cambio y tiene que ver con el apoyo de la sociedad hacia el gobierno, que tiene un límite. Sí. Y ese límite tiene muchas veces que ver con cuando ya los ingresos caen y se van retrayendo, hasta dónde poder avanzar. Gabriel, ¿qué es lo que se puede esperar para el último trimestre del año? Mira, yo entiendo a nivel de inflación que vamos a estar en este rango entre el 3,5% y el 4%. Lo que daría que la inflación anual acumulada estaría entre el 131 y el 135% anual acumulado en el 2024. Yo entiendo que los salarios en el sector privado lentamente van a ir recuperando y la tendencia en el sector de los salarios en el sector público creo que va a seguir igual, digamos, con caídas mayores al sector privado, sí. Pero no recuperando todavía poder de compra, digamos, o sea, hay un proceso de ajuste ahí muy importante. Y en términos de actividad, es como que hay índices mixtos, digamos, tenés algunos rubros que están creciendo, otros rubros que no están, que están desacelerando caídas, como que hay una ensalada interesante. Recuerdo que vos me decías, por sector va a ser la actividad de cada uno. Así es. Lo hablábamos el año pasado. Sí, así es. Sí, y eso va a ir, por ejemplo, todo lo que es la parte automotor funcionó bien este último mes, pero la venta, digamos, de lo que son las pymes también va desacelerando la caída. Siempre estamos hablando de caídas. Sí. Salvo el sector automotor, pero lo que te digo de las ventas en general de lo que son las pymes, la caída va cayendo, va siendo cada vez más pequeña, claro. Pero es caída. Hay que esperar, digamos, un poco, pero a nivel de actividad va a ser un último trimestre que va a ser... Un fin de año complicado, entonces. Entiendo que sí. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a vos, por favor. Un gusto, un placer. Continuamos en Tucumán con todo, seguimos con Carla.